Cuando la estaba pasando mal Roboam, sucedió situación que les voy a comentar. No quiero hablar de eso, sino lo voy a tomar como la palabra que Dios me dio para hoy. Dice: al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Lo que está diciendo es que en algún conflicto o en algún momento el rey de Egipto vino y saqueó la casa de Dios. Vino y se llevó todo el oro. Ahora el decir dice los tesoros de la casa real y los tesoros de la casa de Jehová. Esto es algo muy fuerte, aunque lo dice de una manera muy simple, porque Salomón había edificado un templo sumamente ostentoso. Su papá, el rey David, había juntado todo el oro del botín de las guerras que acumuló durante años. Él guardó ese oro para que se construyera la casa de Dios. Entonces todos los utensilios, todas las cosas que había, no estoy hablando del tabernáculo en el desierto, para que no se confunda, estoy hablando del templo de Salomón. El primer templo que hubo en forma fue el que Salomón construyó. David quería construirle un templo a Dios, pero Dios le dijo: hay mucha sangre en tus manos, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo lo va a hacer. Entonces Salomón tiene un reino de paz. No hay guerras prácticamente. Inició matando a algunos que estaban ahí, alborotando a su reino, y ahí se apaciguó todo. Y el resto del tiempo que Salomón gobernó fue en paz. Bueno, si se puede estar en paz casado con 1000 mujeres, ¿verdad? Pero tenía 700 esposas y 300 concubinas. Eso da un equivalente, bueno, no lo digo, pero tenía mucho dinero ese tipo. Mucha lana tenía. Fue el hombre más rico que ha pisado la tierra. Fue el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Yo sé que ustedes van a decir: pero Cristo no vino aquí a manifestar riqueza material. Sin embargo, manejaba mucha lana. Pero quien vino a manifestar la riqueza del cielo fue Salomón. Cuando Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Dijo: dame sabiduría. Dijo: por cuanto no pediste sabiduría, por cuanto no pediste dinero, ni la vida de tus enemigos, ni larga vida, pues yo te doy sabiduría, lo que pediste, pero te doy riquezas, te doy la vida de tus enemigos y te doy una larga vida. Entonces él recibe lo que no estaba pidiendo. Por pedir bien, cuando tú eliges la sabiduría, entonces va a venir como recompensa otras cosas. El otro día me estaba platicando Patricio que fueron a una conferencia para aprender a invertir en la bolsa de valores, y dice que él no sabía, pero entre todos los que fueron iban a rifar un iPad, iban a sortear un iPad. ¿Cuántas personas había en la sala? Como unas 500 personas estaban ahí, y fueron Patricio y Tony, y dice que ya cuando terminan todo, dice: pues vamos a hacer la rifa del iPad. Y se estaban haciendo ahí relajo entre la gente que estaba ahí, y de pronto dice: bueno, pues quien se lleve el iPad es Patricio Martínez Reyes. Dijo: esa soy yo. Dice, y salí, no, espérame, dice, y salí corriendo. Cuando llegué allá me dijeron: ¿quieres un curso gratis o quieres el iPad? Y yo en mi mente dije: que haya elegido el iPad, que haya elegido el iPad, que haya.
Y dice Patricio, inmediatamente les dije, el curso. Porque el iPad lo puedes comprar en cualquier tienda, pero la sabiduría no lo compras en cualquier lugar. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, dice el libro de Proverbios. Ese curso le puede dar muchas iPad, pero esa iPad no le puede dar el curso. Entonces, cuando tú eliges bien, cuando tú eliges por la sabiduría, entonces Dios va a traer recompensas extraordinarias a tu vida. Y fue lo que le pasó a Salomón. Entonces, la riqueza que había en la casa de Salomón, imagínate, en la casa de Dios, toda la riqueza acumulada de años del rey David metida en la casa de Dios, y luego la riqueza del hombre más rico que ha existido en la tierra. Y dice que el rey Sisac, ¿se llama? Sisac, el rey de Egipto, saqueó la casa de Jeroboam y la casa de Dios. Entonces se llevaron un montón de cosas, pero la Biblia específicamente habla de unos escudos de oro. Y dice que cuando Jeroboam vio que los escudos de oro fueron robados, dice que se puso rápido a ir a recuperar los escudos de oro, ¿verdad? Empezó a fabricar escudos de bronce. Entonces a mí me llamó la atención esa declaración y me puse a investigar cómo es el bronce a diferencia del oro. Y si tú a lo lejos ves una pieza de bronce, tú piensas que es oro, porque son del mismo color, tienen el mismo acabado. Necesitaría ser un experto en oro para distinguir la diferencia entre el oro y el bronce. ¿Cuál es la diferencia real? La diferencia es que no es tan resistente como el oro. No es oro y no vale tanto como el oro. Entonces lo que hizo Jeroboam fue sustituir los escudos valiosos, los escudos de oro y los escudos resistentes, por escudos que parecían resistentes, que parecían oro y parecían valiosos, pero no eran. Creo que eso está pasando hoy en día en la iglesia. Este cuadro es tan poderoso y tan profético de lo que hoy está sucediendo. Satanás ha robado los escudos de oro de la casa de Dios. Satanás se ha metido y ha saqueado los escudos de oro. Ustedes saben que yo no soy un pastor que predica desgracia y que predica ese tipo de cosas, pero creo que han saqueado la iglesia. Y la iglesia, en vez de salir a recuperarlos, los ha sustituido por algo que parece gracia, que se ve como gracia, pero no es gracia. No es tan resistente, no es tan valiosa, porque no es gracia. El Espíritu me habló y me dijo: quiero que ustedes sean una iglesia que recupere los escudos de oro que se perdieron. El problema es que nadie está yendo a recuperarlos. El problema es que todos se han conformado con escudos de bronce. El problema es que la iglesia hoy en día se conforma con lo que parece, pero que no es. Si brilla, debe ser oro. Cuando tú aprendes de la gracia, te haces experto en oro y distingues lo que es gracia y lo que no es. Alcanzas a distinguir la mezcla de pactos. Alcanzas a distinguir cuando te están enseñando gracia, pero va un poco de ley ahí para no ser tan radical, para no ser criticado.
Nos hemos conformado con los escudos de bronce con tal de simpatizar con los demás. Pero la gracia, amada iglesia, es el verdadero evangelio que Cristo enseñó. El evangelio de la gracia. La Biblia dice, el viernes lo estuve enseñando en la escuela de gracia. Dice Efesios, ¿qué era, hermano Benjamín? 2:18, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia. ¿Por qué? Vamos, dígalo, aunque duela, diga. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De echarle ganas, de esfuerzos, de sacrificios. Dice, por gracia somos salvos. ¿Qué está diciendo este verso? ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que no hay otra manera de ser salvos. No la hay. No hay otro evangelio. No hay otra alternativa. La única entrada al cielo es por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y me encanta la Biblia como es de detallista. Dice, y esto, para que no le quepa duda a nadie, esto no tiene nada que ver contigo. Qué poderoso. No sé si a usted le parezca poderoso. A mí me hierve la sangre cuando yo veo esto. O sea, me hierve la sangre de que me emociono, no que me enoja. Dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué está esperando Dios a cambio de la salvación? Es un regalo. Él no está esperando nada. Es un amor ágape, es un amor sin condición, es un amor que todo lo entrega, es un amor que no está esperando nada a cambio. Es un amor que fue dado antes de que tú y yo naciéramos. Ese amor de Dios ha sido entregado, ha sido dado. No tienes que hacer nada, porque no tuviste que hacer nada para que ese amor fuera derramado. Lo único que tienes que hacer es poner la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es lo único. Tú tomas tu fe y lo pones en ese regalo, lo haces tuyo, lo crees y ahora eres salvo. Quiero preguntarles algo. Es una pregunta tramposa, se los anticipo. Pero yo quiero, como decía Panchito, que el cliente se ahorque solo. ¿Cuántos aquí son salvos? Ah, caray. Tenemos media iglesia que no es salva. Vamos a recibir a Cristo todos ahorita, arreglamos ese problema. ¿Cuántos aquí son salvos? Es que dije pregunta tramposa, ¿verdad? Por eso que así que pues por muy tramposa que sea, si usted es salvo, es salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Oh, amén, amén. O van a ser salvos. ¿Son o van a ser? Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo asimilar la gracia? ¿Por qué quiere pagar por algo que ya tiene? Si vas a ser salvo es porque estás en el proceso para hacerlo. ¿Alguien aquí está en el proceso para ser salvo? No, yo no estoy en ningún proceso. Yo soy salvo. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto, ni te acomodes. Decía un amigo hace muchos años, acomódate, calcetín. Ni te acomodes, no tiene nada que ver contigo. Pues es un regalo de Dios. Dice el siguiente verso: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? No tienes que hacer nada para que no andes tirando aceite que fue por ti. Yo me lo gané. Yo sí hice cosas para ganármelo. Aquel no se lo merece. No se lo merece ni él, ni te lo mereces tú, ni me lo merezco yo, ni nadie se lo merece. No es por obras, para que nadie se gloríe.
No tienes que hacer nada. Todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho. El único camino a la salvación es la gracia. Quiero que veamos Gálatas capítulo 4. Desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Voy a leerlo todo y luego lo explico. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ok, vamos a... Siempre digo eso y termino explicándolo por partes, ¿verdad? Dice que entre tanto que el heredero es pequeño, o que el heredero es niño. La palabra niño, hay 4 palabras, perdón, que definen la etapa de un hijo en la Biblia. Cuando menciona la palabra niño o hijo, están hablando de diferentes etapas y que se pueden relacionar o interpretar con la vida espiritual de cada creyente. Ok, la primera etapa de un niño es cuando es un nepio. Diga conmigo, nepio. Nepio es un bebé, es alguien de mente simple, alguien inmaduro, inestable o emocionalmente desequilibrado. Lo voy a leer otra vez, que a lo mejor no se escuchó. ¿Sí o yo? Bueno. Como que no vaya haciendo, hombre, déjamelo leer otra vez. Un nepio es la primera etapa del bebé. Se cree que era de los 0, de que nace, a los 2 años. Espiritualmente esto define a alguien de mente simple, un cristiano inmaduro, inestable, es decir, que no está estable en ningún lugar. Unos días está aquí, otros días está acá. Como decían antes, como dice el proverbio, en todo está menos en misa. Y es emocionalmente desequilibrado. ¿Cuántos emocionalmente desequilibrados están aquí? No diga nada, nomás sonría. ¿Quién es alguien emocionalmente desequilibrado? Alguien que se mueve por las emociones, que no hay estabilidad en su vida porque un día está emocionado por algo, otro día está triste, otro día está deprimido, otro día está en diferentes etapas. Y lo que está diciendo aquí dice: entre tanto que el heredero es nepio, en nada difiere del doulos. Doulos es la palabra que se usa para esclavo. Doulos es un siervo, alguien que nunca va a ser hijo, pero que siempre va a ser siervo. Es obediente, acata las instrucciones, se somete a la autoridad, pero nunca va a dejar de ser siervo. ¿Cuántos siervos hay aquí? Ahora resulta que no hay ni nepios ni doulos. Bien, muy bien. Vamos, me equivoqué de reunión. Entonces me parece que esta no es la palabra espíritu para la iglesia. Entre tanto que el heredero es nepio, es inestable, es inmaduro, es emocionalmente desequilibrado, es igual que un siervo, aunque es señor de todo. La diferencia entre el nepio y el doulos es que el nepio un día va a ser dueño, el doulos nunca. Ok, siguiente verso. Dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, el niño, el nepio está pequeño y le pone tutores, le pone maestros, le pone gente que le enseñe. Ayos se le llamaba en la época bíblica. Ayos, maestros que los eduquen, que les enseñen para llevarlos a una etapa. O sea, mientras son inmaduros tienen que estar bajo tutores. ¿Sí? Verso 3 dice: así también nosotros. Ahí viene la voladora. Dile, te habla el apóstol Pablo. Dile.
Así también nosotros, cuando éramos necios, estábamos en doulos, bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Dice, sigue, el 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su huios. La palabra se escribe U, I latina, H, O, S, huios, a su hijo. ¿Qué significa la palabra huios? Significa un hijo maduro, alguien que ya logró una etapa de estabilidad en todos los sentidos. ¿Eso sí vinieron? O sea, entonces no vino nadie, o sea, ni nepios, ni doulos, ni Ese es el término que se le da a Jesús cuando dice que es el huios de Dios. Este es mi huyo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ok, pero no es un término que solo se le da a Cristo, sino a todos los que alcanzan esa etapa de madurez, de independencia emocional, que son estables, que están fijos, que están plantados, que están establecidos. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Pater envió a su huios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa declaración es bien importante. Jesús no caminó en tiempos de la gracia, Jesús caminó en tiempos de la ley. Por eso yo lo he hablado en la escuela de gracia. Si tú dices, no, todo lo que Cristo dijo es para mí, dice que si tu brazo te es ocasión de caer, te lo cortes. Y dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, lo saques. ¿Lo has hecho? No, porque no todas las palabras que Jesús dijo son para nosotros. Todas las palabras que Jesús dijo son verdad, pero no es una verdad para nosotros. Te fijas, cuando se acercaban los religiosos, Él les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, y decía una serie de cosas muy agresivas. Pero cuando hablaba con la samaritana, le decía, el que bebiere de mi agua no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que saliere de él. A los pecadores les decía, vete y no peques más. Decía, ni yo te condeno. Un día estaba comiendo cuando llamó a Leví, a Mateo, que era un publicano, gente odiada por los judíos, y lo llama a que lo siga, lo llama al ministerio, y él hace una fiesta, una cena para despedirse de sus amigos, y Jesús estaba ahí sentado, y llegan los fariseos y le dicen a los discípulos, ¿qué hace Jesús sentado con esa escoria? Nunca ves a Jesús sentado en la casa de un fariseo. Con los pecadores era tajante, con los religiosos era tajante, pero con los pecadores era amoroso. Sí, debemos decir amén, porque si no dices amén, entonces tú eres un religioso, y Él no se acerca a los religiosos. Y dijo la célebre pastora Joca, esto es verdad, aunque no digas amén. Dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ok, verso 5. Dice, para que redimiese a los que estaban. ¿Cómo? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Muchos piensan que la gracia es kindergarten, es lo facilito del evangelio, pero otros ya están en un nivel de madurez. Por eso sacan el látigo y castigan y juzgan y dicen, porque ya son maduros. Lo que la Biblia dice es que los que están bajo la ley son necios. Cuando tú oyes a alguien sacar juicio de su boca, es un cristiano inmaduro.
desequilibrado emocionalmente. ¿Sí estamos aquí todavía? Cuando tú alcanzas madurez es cuando ya te quitaron la ley, ya te quitaron la religión, ya no necesitas cuidadores, porque has entendido que Cristo, el huios de Dios, está en ti. ¿Cuántos todavía necesitan cuidadores? Alguien dice: a mí no me dejes solo 2 minutos porque ya. Y dice: para que redimiese, si déjame el 5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de huyos. Es decir, Él quiere tomarnos y convertirnos en hijos maduros, en hijos estables. Y dice el verso 6: y por cuanto son hijos huyos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué dice el 7? ¿Qué dice el verso 7? No sé si era hasta el 7 o hasta el 6. Así que ya no eres esclavo, ya no eres doulo, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No significa que ya no vas a servir, significa que ya no sirves para ser, sirves porque eres. No me estoy ganando una posición en el reino, tengo posición en el reino, por eso sirvo, por eso hago, por eso predico, por eso voy, por eso evangelizo, por eso hago lo que hago, por lo que soy, no para llegar a ser. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos. Soy un heredero de Dios por medio de Cristo. Yo recibo su herencia eterna. Yo recibo su herencia eterna. Solo cuando entiendes la gracia puedes caminar en esa identidad. Solo cuando entiendes la gracia puedes caminar en esa identidad. No estás bajo condenación de ti mismo, diciendo: tú no mereces pedirle a Dios nada, tú no mereces. Cuando tú tienes esos pensamientos de no ser digno, de no merecer, entonces tú estás bajo curadores, bajo cuidadores. Tú estás bajo la ley, aunque no sepas. La ley te está diciendo lo que no puedes hacer, lo que no puedes alcanzar, lo que no está habilitado para ti. Pero la gracia te dice lo que sí puedes hacer, lo que ya es tuyo. ¿Te diste cuenta? Dice: ahora, si somos hijos, la consecuencia natural, somos herederos. No hay hijos sin herencia. Pero mientras eres un doulo, mientras eres un esclavo, mientras tu mente está esclavizada, puedes ser hijo y ser heredero, pero nunca vas a recibir la herencia porque piensas como un esclavo. Pero cuando viene el espíritu de adopción a nosotros, entonces podemos clamar: Abba, Padre. ¿Alguien puede decir Abba, Padre? Diga conmigo: papito, papá. Hay un pasaje más que quiero que veamos. Ahí mismo en Gálatas 4. Pero los versos 21 al 31.
Dice, va a empezar el apóstol bueno, el apóstol que escribió Hebreos, se cree que es el apóstol Pablo, pero no está confirmado. Comienza con una declaración bien interesante, porque hasta ahorita yo te he hablado de gracia y de las bendiciones que tenemos solo por fe, no por hacer algo, no por hacer tal cosa, no por hacer ni por ser, sino por gracia, es don de Dios. Pero mucha gente le cuesta trabajo concluir esto. Dice, no puede ser tan fácil. Dios no puede ser tan bueno. Esa fue la conclusión, a resumidas cuentas, de los 10 espías. De los 2 que envió Moisés, 10 vinieron diciendo, no puede ser que Dios sea tan bueno. Si la tierra fluye leche y miel, y hay frutos grandes y casas grandes, pero no creo que Dios nos la pueda dar. No creo que Dios la haya preparado para nosotros. No puede ser que Dios sea tan bueno. Entonces esa es la conclusión a la que la iglesia llega hoy en día y se conforma con escudos de bronce. Le llega algo que parece que lo tocas y sí, se me hace que sí aguanta, pero no te das cuenta que es de bronce. No es gracia, pero tú lo tomas como una verdad. Y cuando alguien te habla de la verdadera gracia, dicen que estás torciendo el evangelio. Esas doctrinas son peligrosas. ¿Por qué? No creo que Dios sea tan bueno. No creo que sea tan fácil. No puedo creer que Dios haya hecho todo por mí sin que yo haga nada. Al final de cuentas, resumidas cuentas, eso es lo que la gente concluye. No creo que Dios sea tan bueno. Entonces yo te estoy hablando de esto y tú estás pensando, ay, es que no creo que sea tan fácil. Entonces el apóstol Pablo escribe, sabiendo lo que tú ibas a pensar hoy, escribe y dice, díganme los que quieren estar bajo la ley. Ahora, seamos honestos, nadie quiere estar bajo la ley. Y a criterio de cada uno, nadie está bajo la ley. Pero si no recibes la gracia, estás bajo la ley. Entonces dice, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría o es una ilustración, es para mostrar algo, es un cuadro que se pintó en el Antiguo Testamento que estaba mostrando la obra de Jesús, el hilo conductor de la Biblia. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Cuáles son los 2 pactos? La ley y la gracia. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. ¿De qué está hablando? De aquel día en que llegaron al pie del monte Sinaí y la presencia de Dios bajó y todo. Desde que salieron de Egipto hasta que se posaron al pie del monte, 50 días habían pasado. Nadie había muerto. Nadie. Vivieron la gracia en carne propia. Todavía la ley no se manifestaba, todavía no sucedía eso. Les dieron de comer, los sustentaron 50 días en el desierto. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, concluyeron cosas terribles en el desierto y Dios no los castigó porque estaban en un tiempo de gracia. Llegaban y encontraron agua y tomaron agua y era agua amarga, y van y se quejan con Moisés. Moisés, ¿por qué nos haces esto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hubieras dejado allá? Y Moisés agarra una vara, la avienta al agua y el agua se convierte en agua dulce. Ahí está el agua. Dios no les dijo nada, Dios no les reclamó nada. Tomen agua dulce. Los atacó a Amalek, derrotaron a Amalek. No murió un solo hombre del pueblo de Dios, ni una sola mujer en 50 días en el desierto, sin casa, sin comida. Dios los sustentó. Dice la Biblia que había una, ¿cuál es el verso que te envié, que lees cuando
el de la roca, ya se te reburujó, donde dice que la roca era Cristo, y bebían de la roca, y la roca era Cristo, de la roca que los seguía, dice. Si lo pueden encontrar. Y ahorita regresamos acá a Gálatas 4:24. Dice 1 Corintios 10:4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Eso está poderoso. Cristo estaba con el pueblo en el desierto. No sacaba agua de las rocas. Había una roca que los seguía a todas partes. La gracia los acompañaba aún en el desierto. Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La gracia se manifestaba. Tenían sed y salía agua de Cristo. El agua de la roca comenzaba a fluir en el desierto, y bebían y eran saciados. ¿Qué comían en esos 50 días? Maná que descendía del cielo. Juan 6, Jesús alzó la voz y dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Ahí estaba Cristo. Pero cuando llegan al pie del monte, le dicen a Moisés: sube y habla con Dios, y todo lo que nos pida que hagamos lo haremos. Ahí cambia Dios el discurso. Le dice a Moisés que nadie se acerque, que nadie toque los dinteles del monte, ni mujeres, ni niños, ni hombres, ni animales, porque el que traspase los límites morirá. ¿Cómo si no había muerto nadie? Porque llegaron ahí pensando que habían llegado ahí por ellos. Lo que Dios nos pida lo podemos hacer. Ellos se creyeron autosuficientes, creyeron que ellos solos lo podían hacer. Se les olvidó que era Cristo el que les daba agua, que era Cristo el que les daba de comer. Pensaron que era por ellos. Se la creyeron que era el pueblo escogido, pero se equivocaron en su conclusión y le dijeron: lo que Dios pida lo haremos. Y ese día hubo una gran mortandad en el pueblo. En ese suceso, después de que no había muerto nadie, comienza a morir el pueblo. Usted sabe, luego las serpientes, y luego el becerro de oro, y luego que se tragan a los rebeldes, y comenzaron a suceder cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque dejaron de ver la gracia. Quitaron sus ojos de Cristo y lo pusieron en ellos mismos. Y ese día en el monte Sinaí, Moisés subió y le dijo Dios a Moisés: les voy a dar una serie de cosas que no pueden hacer. No te harás dioses ajenos, no robarás, no esto, no aquello. Y les da la ley de todo aquello que no pueden hacer. Y la ley tiene hijos. Gálatas 4:24 dice: el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, pero son nepios, son hijos esclavos. ¿Cuántos hijos esclavos hay aquí? Todos somos hijos, pero no todos somos libres. Dice: este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Tú sabes que Agar era la sierva de Abraham, y Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara. Dijo: darás a luz un hijo en tu vejez. Y ellos no creyeron. Y Sara fue con Abraham y le dijo: pues ten un hijo con la sierva. Ayúdale a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: ayúdale a Dios, y vivirás años de esclavitud, de miseria y de pobreza.
¿Qué significa ayudarle a Dios? Cuando creo que por lo que yo hago, Dios me responde. Cuando creo que Dios me respalda porque yo oro mucho. ¿Cuánto tiene que platicar tu hijo contigo en el semestre para que tú le pagues la colegiatura? ¿Es tonto? Bueno, hay papás que nunca platican con los hijos y como quiera le pagan la colegiatura, porque el hijo no tiene que hacer nada, no tiene que platicar cierto tiempo con él para ganarse el pago de la colegiatura. Es hijo. Lo que tenía que hacer ya lo hizo, nació. Entonces, ¿por qué pensamos que lo que Dios nos da es porque nosotros platicamos con Él? Nosotros platicamos con Él porque Él es y yo soy. Él es mi padre, soy su hijo, y lo más natural es que platique con Él. Me encanta decir esto porque molesto a muchos, pero me encanta decirlo. Y siempre pongo de ejemplo a Chiquis porque es con el que más platico. Digo que no duerme en mi cama nomás porque Dios es bien grande, pero todo el día estamos juntos, hablamos de todo. Yo le pregunto a él: ¿cuánto tiempo hablamos al día, hijo? Pues mucho. No, pero no pudiste hablar conmigo ni tan solo una hora. Hombre, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si es de fútbol, más. ¿Estás parado, estás sentado, estás acostado cuando estás platicando conmigo? Nunca me fijo en eso, porque cuando hay comunión no importan esos detalles. Él no se gana mi favor, Él lo tiene. Dile a alguien que está cerca de ti porque le hace falta ser libre, dile: tú no te ganas el favor de Dios, tú lo tienes. Por favor, entiéndelo. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te dé su favor, Él ya te lo dio. Pero es que soy malo y crees que Él no sabe. Él sabe, y aún así te ama. Verso 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril. Isaías 54 es este pasaje. Dice: tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y mira, Génesis 21 habla de este suceso del que estamos hablando acá. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No importa cuánto se tarde, no importa cuánto le intentes a Dios ayudar, lo que Él dijo que haría, Él lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el tiempo en el que Dios le había dicho, ni antes ni después. En el tiempo, no es en tu tiempo, no es cuando tú quieres, es en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Madre mía, 100 años. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír
y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No está diciendo Dios me ha hecho llorar, dice Dios me ha hecho reír. ¿A alguien aquí Dios lo ha hecho reír? Cuando tú veas a alguien en el altar riendo y te preguntes ¿por qué se está riendo? Dile, es que Dios le hizo cosquillas, Dios le contó un chiste, Dios lo hizo reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y aquí es donde se pone esto feo. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Mira, el hijo de la esclava se está burlando del hijo de la libre. Nunca vas a encontrar al hijo de la libre persiguiendo al hijo de la esclava. El hijo de la esclava siempre va a perseguir al hijo de la libre. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Fuertes declaraciones. Eso está muy fuerte. Pero tenemos que ver el hilo conductor. ¿Es correcto que Abraham haya echado? O alguien se está preguntando que nunca lo había leído. No lo hizo, ¿verdad? Por eso tienen los pactos mezclados, porque ha sido amable con el hijo de la esclava. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, le dijo: me estás pidiendo algo muy fuerte. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y le dice, para todos aquellos que están preocupados, dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Qué está diciendo? Que aún hoy en día hay hijos de la esclava y hay hijos de la libre, hijos del mismo padre, pero de diferente madre. ¿Cuántos son hermanos míos? ¿Y cuántos son medios hermanos? Dios tiene dos naciones: una nación libre y una nación esclava. Regrésame a Gálatas 4, verso 28. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, nacimos por fe. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Alguien puede decir amén a esto? Esto no se negocia, señores.
Esto no se negocia. Si dentro de ti, estoy hablando de personas, no, estoy hablando de una persona que tiene en la mitad es esclavo y la mitad es libre. A veces piensa como libre, a veces piensa como esclavo. Te hablan de la gracia y dicen: no creo que Dios pueda ser tan bueno como está diciendo, no creo que sea tan fácil. Pero luego te hablan de la ley y dicen: no creo que Dios sea tan malo. Y es cuando comienzan las mezclas de pactos. Y esta casa no va a mezclar pactos. Jesús les dijo: ojalá fueres frío, ojalá fueres de la ley, porque si eres de la ley te va a arrojar a la gracia. Va a llegar un momento en que concluyas que necesitas un Salvador e irás corriendo a la gracia. Dice: ojalá fueres caliente y estés bajo la gracia. Dice: pero por cuanto mezclaste las dos y eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Hoy es el día de echar fuera al hijo de la esclava. Y es el día de abrazar la gracia y decirle: Dios mío, hoy me rindo a ti. Hoy rindo todo, mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, lo rindo ante ti. Y hoy el espíritu de adopción viene sobre ti para que puedas clamar: Abba, Padre. Alguien puede salir de su lugar y venir. Espero que hayas disfrutado de esta palabra y que haya sido de mucha bendición a tu vida. Que cada concepto que hayamos tocado en esta predicación agregue a tu vida más sabiduría, revelación y te lleve a mejores niveles en todo lo que estés haciendo. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de ver nuestros materiales y quiero invitarte para ser socio del Ministerio de la Gran Carpa de los Milagros. Si tú quieres ayudarnos a seguir expandiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tú puedes ser socio en este ministerio. Aquí aparecerán los datos para que tú lo puedas hacer y te invitamos a que te unas con nosotros y podamos extender el mensaje, el Evangelio de la Gracia por todas partes. Dios te bendiga.